Vamos a comenzar. Les pido que puedan guardar sus teléfonos. No es tiempo de estar con el teléfono. Lo ponen en silencio, lo apagan para que no nos distraigamos. Quiero hacer un resumen breve de lo que vimos la semana pasada y acerca de lo que hemos estado viendo este último tiempo. Tocamos, creo que las últimas 2 semanas, el cuadro de la elección de Aarón, que Dios hizo sobre Aarón, sobre la familia de Aarón en el campamento de Israel, cuando Coré, Datán y Abiram se preguntaron de por qué él estaba en ese lugar, si ellos no querían sentirse sometidos en una autoridad, porque ellos creían y entendían que Dios estaba en medio de la congregación de Israel, por lo tanto eran todos iguales ante Dios. Y sí, en cierta manera es correcto, todos somos iguales delante de Dios, todos somos hijos de Él. Delante de Él nadie es pastor, es apóstol, no, somos sus hijos. Una de las cosas que tenemos que entender y que hemos visto durante esta última semana, que Dios no nos pesa a nosotros por cuántos dones tengamos, por cuántas personas hayamos traído a la iglesia. Si bien esas cosas son importantes porque van a definir cómo nosotros vamos a caminar en la tierra, como hijos de Dios, no es el requisito para que Dios te recompense de alguna forma. Absolutamente no. Dios no te mide conforme a tus capacidades, en tus dones, en tus habilidades, sino que simplemente en cómo tu corazón está sirviendo delante de la casa de Dios. Porque vemos que el corazón de Coré y de su familia estaba un poco torcido, porque ellos despreciaron un llamamiento que si bien ellos fueron elegidos como la tribu que iba a servir dentro de la casa del Señor, ellos menospreciaron su función dentro de la casa, a pesar de ser elegidos como un linaje en una función tan honrosa como era servir dentro del templo. Entonces ellos cometieron 2 graves errores dentro de lo que uno puede ver. Y no nos centramos tanto en eso, sino que vemos más lo que fue la elección y el contexto de la vara de Aarón. Entonces ellos codiciaron una posición que no les correspondía, y al hacer eso menospreciaron la función que Dios le había dado. Entonces muchas veces nosotros anhelamos dentro de la iglesia tener ciertas posiciones, querer estar dentro de ciertos grupos, quizás más visibles, otros quizás no les gustará ser tan visibles, pero la realidad es que nosotros vemos dentro de la iglesia mucha gente que quiere escalar por sus propios métodos, por sus propias formas. Y vemos que Dios nos va haciendo reverdecer, como lo hizo con la vara de Aarón, con un propósito específico, en una función específica y en el tiempo específico. Y el hecho de que Dios llame, y lo decíamos hace una semana atrás, Dios nos llama a la gente capacitada, de alguna forma. No es que Dios nos llame, por ejemplo, a profesionales, no lo decimos en ese sentido. Al contrario, aquí ya vemos muchos profesionales. Y Dios le agrada que nosotros nos perfeccionemos en esas cosas, porque debemos ser siempre lo mejor y representar de la mejor forma al Padre, pero esas cosas no son determinantes. Dijimos que Dios, cuando nos llama, nosotros llegamos delante de Él como varas secas, ¿cierto? Como la vara de Aarón que fue puesta delante de la presencia de Dios. Y es Él el que nos hace reverdecer, el que nos hace dar fruto, el que nos hace multiplicarnos, reproducirnos. Y dijimos en algún momento que cuando sale algo bueno de nosotros, es su gracia expresándose a través de nosotros. Ni siquiera es por nuestra propia cuenta, ¿cierto? Si bien yo el miércoles les decía que nosotros debemos ser dignos de, nosotros en todo momento fuimos indignos. Nosotros no merecíamos cargar su presencia, no merecíamos cargar sus propósitos. Sin embargo, Él a través de su gracia nos hace dignos. Es por eso que nosotros debemos cargar un peso como hijos de Dios. No es que hagamos obras para ser merecedores de algo de Dios, no. No es el foco, no es el punto de vista. Al contrario, por su gracia y simplemente por su mérito, Él, y a través de la sangre de Cristo, nos hizo dignos delante de Él, nos hizo aceptos, como dice su palabra. De otra forma no podríamos.
Usted pudiese estar una vida entera haciendo buenas obras para ganar algo o obtener algo de Dios, pero no vamos a obtener nada. Quizás vamos a recibir cosas buenas en algún momento, sí, pero si tu corazón está torcido en la motivación de querer hacer esas cosas, evidentemente no vamos a modelar la imagen de Cristo. Entonces dijimos también que cuando Dios llama a alguien a su casa, a su reino, y lo traslada del reino de las tinieblas a un reino de luz, es para crear una obra nueva en cada uno de nosotros. Nadie llegó aquí delante de Dios lleno de frutos. Todos llegamos, como decíamos la semana pasada, llegamos todos como una vara seca delante de Él. Y es en su presencia específicamente donde nosotros vamos a poder reverdecer, florecer y dar fruto. Y son 3 características específicas que habla acerca de reverdecer, que nos habla de que luego de que no tuvimos vida, hoy sí tenemos vida, no por un aspecto natural, sino simplemente por algo sobrenatural de Dios, porque era una vara que no estaba conectada a la tierra, no tenía ninguna fuente natural que le pudiese dar una riqueza de crecimiento específico. No, era una vara cortada, que era un trozo de madera, palo, no sé cómo habrá sido, una rama. Imagínense usted una rama seca dentro de ese lugar. Y es simplemente en la presencia de Dios donde pudo dar fruto, reverdecer. Eso nos indica que nosotros simplemente dentro de su presencia tenemos vida. Fuera de Él no podemos subsistir. Lo segundo es que florece. Y si florece es porque hay indicio de vida y si florece es porque va a haber un fruto, porque tiene que haber un fruto más adelante. Y lo último es el fruto, que dijimos que era un almendro. Y hicimos ese paralelo con Jeremías, cuando Dios llama a Jeremías y le pregunta, Jeremías, ¿qué ves? Y él dice que veía un almendro. Entonces, en las 2 ocasiones, cuando Dios llama o elige a alguien, tipifica el almendro. A Jeremías lo llama y le dice, tú estás viendo correctamente porque hay un almendro. Y el almendro tipifica, ¿cierto?, el ministerio de la palabra de Dios. Porque dice, Jeremías no se sentía capaz. Decía, ¿cómo lo voy a hacer yo? Y soy simplemente un niño. Y ahí cuando Dios le dice y que unge sus labios y pondrá su palabra en sus labios. Entonces, por eso que es tan importante que nosotros, y yo siempre lo repito y no me voy a cansar de repetirlo, que nosotros debemos conocer su palabra, sumergirnos en su palabra, porque en ella es donde nosotros somos aceptos por la palabra de Dios. Y la palabra es Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos modelando el ser hijos de Dios de manera correcta, de manera tan alineada con los propósitos y los diseños de Dios? Si hay algo claro es que la vara de Aarón, que reverdeció, no lo hizo por su cuenta, sino que fue simplemente por el poder de Dios. Dice 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas, todas. Cuando nosotros llegamos a Dios, y dijimos esto, nosotros no vivimos o trabajamos para reformar al hombre viejo. El hombre viejo, esa persona que tú eras antes, esa persona murió. Tú no puedes tener nada de esa persona en ti, porque no era de Dios. Ahora, ¿qué hace Dios cuando te hace un hombre nuevo? Es lo que dice 1 Juan capítulo 3, ¿cierto? Que viene y Él pone su simiente en ti. Por tanto, una simiente que es santa, que es divina, no puede habitar en un lugar de oscuridad, donde hay maldad, tinieblas. No. Y es por eso que debemos trabajar con nuestra carnalidad, con nuestros deseos, con nuestra voluntad. De eso se trata, vivir una vida en el Espíritu y no simplemente relegarnos a 2 horas de culto en la semana. Bueno, nosotros venimos más de 2 horas a la semana y estamos aquí casi toda la semana. Sin embargo, no es el fundamento de. La palabra es la que nos lleva a un lugar de exactitud y precisión. Yo les decía que nosotros no debemos olvidar de dónde Dios nos sacó,
Porque efectivamente Dios nos saca de un lugar, nos trae de un lugar que era tinieblas, a un reino de luz. Sí, absolutamente sí. Y no nos olvidamos de nuestro pasado, de las cosas que hicimos, porque nos sirvieron para aprender nuevas cosas, nos sirvieron para poder estar hoy en una plataforma que es la de Dios. Pero no vivo en torno a ese pasado. No vivo en torno a los pensamientos que yo tenía y yo digo, no sé, por ejemplo, que yo era tan pecador, y yo era pecador, y yo era pecador, y que yo era pecador, y que yo era pecador. Entonces te conviertes finalmente en un pecador porque tu pensamiento siempre es eso. Entonces yo les decía, nosotros debemos pensar y creer que somos hijos de Dios, no simplemente por autoconvencernos, sino que porque estamos pensando y declarando una verdad que es eterna, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, su simiente está en nosotros, Dios viene a habitar en nosotros, por lo tanto no debemos pecar, no pecamos. Y lea de nuevo 1 Juan capítulo 3, que es muy estricto lo que dice, muy fino en cuanto a la declaración que hace. Y dice que los que pecan, incluso, y esto es un poco más confrontacional, porque dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Así de tajante. Entonces yo siempre que le enseño al grupo de alabanza, por ejemplo, yo siempre les digo, y les pongo el ejemplo máximo al tiro, del amor. Entonces, y es potente porque si tú no amas, realmente quiere decir que no hemos conocido la plenitud de Dios ni hemos conocido al Padre. Porque Él es amor, todo lo sustenta en amor. Son cosas que debemos ir trabajando. Entonces por eso estamos en este lugar, aprendiendo de su palabra. Lo más importante y una de las cosas principales es que nosotros aprendamos a escuchar su palabra. Ahora, nuestra posición va a determinar nuestra posesión. Si entendemos nuestra posición de hijo, vamos a entender cuál es nuestra riqueza y cuál es nuestra heredad, en una posición correcta. Y en el reino de Dios debemos desaprender muchas cosas para aprender las más excelentes. No olvidamos los rudimentos, no, los rudimentos y los fundamentos ya están establecidos. Pero sobre eso, nosotros vamos edificando. No sé si ustedes recuerdan en algún momento que nuestro pastor nos exhortó acerca de esto, cómo nosotros construimos la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, nosotros mismos, cómo estamos construyendo este edificio. ¿Son materiales nuestros o son los materiales divinos, con los principios y los planos del cielo? Es lo que le decía Dios a Jeremías cuando le dice, yo te he llamado a ti para derribar, para arrancar primero, para sacar todo aquello que no es mío, para luego, después, edificar y plantar. Nadie va y construye, nadie que quiere construir una casa, va a un terreno y si ve una casa vieja, empieza a construir sobre esa casa vieja. Lo más probable es que examine y si hay cosas buenas, fundamentos buenos, ok, dejará lo bueno, pero lo que es malo, lo que no sirve, lo que no es de Dios, hay que quitarlo. Y aquí de nuevo, los análisis, los detalles, que van haciendo que nosotros no podamos avanzar en el camino del Padre. Esto pareciera ser muy básico, pareciera ser como casi que lecciones y oraciones y frases de un nuevo creyente, que un nuevo creyente debe saber. Pero nosotros, amados, siempre debemos estar revisando las cosas que se nos han sido impartidas. Porque estas cosas son fundamentales para nosotros. El llamamiento de Dios. ¿Por qué Dios nos llama? ¿Por qué Dios nos honra? ¿Cómo Dios nos honra? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Simplemente porque somos sus hijos bonitos y nos portamos bien? No. Quizás de bonito tenemos poco y de portarnos bien tenemos más poco, menos todavía. Entonces, es necesario que nosotros veamos estas cosas, no simplemente las conozcamos, sino que las entendamos para poder ponerlas por obra. Porque si miren, yo les digo que si nosotros, ¿cuántos años llevamos en este lugar? ¿8 años? 9. Yo les digo esto, que si nosotros pusiésemos por obra y caminásemos sobre la palabra que se nos ha sido impartida durante estos 9 años, nuestra posición hoy día como iglesia sería otra. Estaríamos en un lugar totalmente distinto. Y no hablo de un lugar físico. Hablo de una posición de hijos. ¿Cuál sería nuestro peso? Si nosotros le decimos, ok, Dios, con esto,
a nosotros nos basta, no nos reveles nada más, no nos dé más palabras. Con esto nosotros deberíamos estar en una posición sumamente alta. Pero ¿por qué no lo estamos? Ahora, ¿cuáles son las evidencias de que no lo estamos? Y usted podrá hacer su análisis propio. Yo le digo que cada vez que nosotros estamos entrando en un nuevo tiempo de Dios y yo verifico cuáles son las señales, los signos que me dicen que yo estoy caminando en la palabra de Dios, es que la palabra se haga carne en mi vida. O sea, lo que me están enseñando, si yo lo estoy viendo en mi vida, es porque estoy teniendo entendimiento de los tiempos y porque yo he entrado en un nuevo tiempo de Dios. Esos son los signos, señales visibles, que no simplemente las puedes ver tú, sino que también las pueden ver tus hermanos. Vimos por último la semana pasada la aceptación social, cómo nosotros muchas veces queremos ser, y no simplemente afuera en el lugar donde tú trabajas, en el lugar, no simplemente quieres ser destacado donde tú estudias, muchas veces nos queremos ser evidenciados aquí dentro de la iglesia. Y no es que yo tenga una vasta experiencia sobre experiencias dentro de este tipo de cosas, pero cuando me siento a pensar y veo el pasado de las cosas que yo veía en la iglesia, claro, uno ve tanta cosa, tanto protagonismo, tanto de nuestro propio ser en los púlpitos, en predicaciones, cuando cantábamos alabanza. Era simplemente para figurar nosotros, Eliseo Mora. Pero, por ejemplo, yo no elegí estar aquí hoy día enseñándolo a usted. Durante, no sé, llevamos un mes. Yo no lo elegí. Pero, y sé que tampoco mi papá lo eligió. Porque él pudiese decir como pastor de esta iglesia y teniendo 4 hijos, ok, yo dejo a mis hijos porque los quiero acomodar, los quiero lanzar a la plataforma del ministerio, ¿cierto? Y cuando yo no estoy, ellos están para que se ejerciten y para que practiquen, para que cuando sean conocidos. No, eso no es la realidad de lo que nosotros vivimos como familia. Al contrario, mi papá mucho tiempo nos tuvo guardados porque entendía que no era el tiempo. Pero Dios va mostrando y va siendo tan preciso en ciertas cosas que va mostrando los tiempos. Aún yo no sabía que era el tiempo, pero Él sí sabía que era el tiempo, de que quizá yo estuviera en este lugar enseñándolo a ustedes. No es simplemente porque soy el hijo del pastor que estoy enseñándole en este lugar. Hay una convicción detrás. Entonces, ¿cómo nosotros nos movemos en la aceptación social frente a aquellos que no conocen a Dios y frente a los que conocen a Dios? Y yo les puse el ejemplo de la tentación de Jesús. La segunda tentación simplemente vimos. No vamos a ver la otra, quizás en algún otro momento sí. Pero vemos que la segunda, cuando dice que es llevado por el Espíritu al pináculo del templo, en el templo estaban las máximas autoridades religiosas, aquellos que eran los más fieles perseguidores de Jesús, Él lo lleva a ese lugar. Y fíjense ustedes que Satanás lo tienta. Nosotros decimos que Satanás es el padre de la mentira, pero Él no siempre miente. Él viene a ti con verdad, muchas veces. Porque ¿qué hizo cuando tentó a Jesús? ¿Le dijo una mentira? Él no puede mentir delante de Dios. Él le dijo cosas que estaban en la palabra. Porque era verdad que Él podía convertir el pan, en las piedras en pan. Era verdad que si Él se lanzaba del pináculo del templo, los ángeles iban a venir y Dios iba a enviar una legión de ángeles para que le sostuvieran. Era cierto. Y nosotros muchas veces lo culpamos a Él de todas las cosas que nos suceden cuando nosotros somos los principales responsables de lo que nos sucede. Ahora, no estoy defendiéndolo, no, absolutamente no. Satanás es alguien que ya está derrotado. Por lo tanto, nosotros no nos debemos preocupar de él. Preocúpate de ti primero. Porque tú muchas veces eres mucho más peligroso que él. Ahora nosotros le damos mucho más realza a él y no sabemos por qué. Muchas veces nuestros cultos están llenos de nombrarlo a Él, y nada de Dios, cuando Dios y Cristo, su palabra es lo más importante. Él ya está derrotado. Él ya fue derrotado en la cruz, por lo tanto, Dios lo tiene este tiempo simplemente para ver cómo nosotros reaccionamos frente a eso. Hay tiempos que se tienen que cumplir. Dios estableció ciertos parámetros que se tienen que cumplir. Ahora, ¿cómo nosotros caminamos en esa voluntad?
Y yo les decía que el Espíritu lleva a Jesús sobre el templo. Y no es que simplemente lo lleva en su espíritu, él tenía que ser tentado y probado en carne propia. O si no, no podría tener autoridad sobre nosotros. Porque él dice que la palabra se hizo carne en él y él vino a padecer como nosotros padecimos. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Ahora, él no tenía concupiscencia, entonces ¿cómo sería tentado? Tenía que ser tentado por el mismo Satanás. Ahora, él lo coloca en el pináculo del templo y le dice, ok, lánzate a ver si tus ángeles, Dios no envía ángeles y te sostiene. Y aquí el punto era que, ¿cómo iba a reaccionar Jesús? Si él iba a utilizar la unción que el Padre le había dado, el poder que le había dado para quizás impresionar a la gente que estaba en ese lugar, porque ahí en ese lugar estaban los que se oponían a él, los principales. Entonces, si veían que él era sujetado por los ángeles, ¿cierto? Y no, ningún hueso de él se rompía y él caía así como flotando y caía despacito. Y luego se iba. Quizás la gente se hubiese maravillado y sorprendido por ver tal... Nosotros quedaríamos, pero en shock, si vemos algo que suceda así. Absolutamente, porque no es algo natural en nosotros verlo diariamente. Pero no, vemos que Jesús le responde con la palabra también, en todo momento. Pero ¿qué pasa si él hubiese utilizado esa función o su unción para ser visto por los demás? Y vamos a leer en algún momento que él se guardaba, él no era una persona que andaba divulgando su ministerio. No era una persona que quería ostentar cosas. Al contrario, él siempre se escondía. Porque entendía que su promoción y el ser visto, exhibido, como lo fue la vara de Aarón, fue exhibida al pueblo para ver la elección y el llamamiento que Dios había hecho, era por Dios simplemente, no por obra humana, ni por Moisés, ni por Aarón mismo. No. Entonces vemos que Jesús, en esta escena, no simplemente se mantiene alineado al reino, de lo contrario, él hubiese saltado a una plataforma tan personalista, hubiese saltado a una conducta de reino, de principios de reino, algo que simplemente es natural, que es la aceptación de los hombres. Usted no está aquí para tener aceptación delante del hombre. Usted tiene que hallar gracia delante de los hombres, no aceptación. La Biblia dice que debemos hallar gracia para con Dios y para con los hombres. Muchas veces nos preocupamos de hallar gracia delante de Dios, pero si yo veo a mi alrededor, todos me tienen mala. Todos me odian. Estamos claritos. Por eso el Evangelio se trata de Dios y de mis hermanos, de los que yo tengo a mi alrededor. Y hoy día quiero mencionarle algunas características acerca del servicio. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos cómo la aceptación, muchas veces, la aceptación que queremos de los hombres es mucho más poderosa de que la misma aceptación de Dios es para nosotros. Ahora, les ponía el último caso, por ejemplo, de Saúl cuando está en Gilgal y tiene que esperar que Samuel llegue para ofrecer sacrificio. Y Saúl veía que el profeta se demoraba un poquito y dice la palabra que él, ya, traigan para acá, yo voy a hacer el holocausto nomás. Y él se salió de su función de rey para hacer una función sacerdotal que no le correspondía. Entonces cuando él estaba oficiando el sacrificio, llega el profeta Samuel y dice, ¿qué estás haciendo? Hoy día iba a ser confirmado tu reino, pero por cuanto hiciste esto y no fuiste obediente, tu reino hasta aquí no me llegó. Entendemos que él siguió reinando, pero Dios no estaba con él. Es evidente en toda la historia de Saúl. Ahora, él temía porque el pueblo se le estaba desertando. Esa fue su excusa. Yo vi que el pueblo se me estaba yendo, que los filisteos estaban alrededor y que se venían contra mí, y yo necesitaba hacer esto porque antes de la guerra se acostumbraba a hacer un sacrificio primero delante de Dios y luego iban a la guerra. Entonces, este Saúl, entendiendo que Dios era quien libraba sus guerras y vio que los hombres se le iban, ¿qué hubiese hecho él en una correcta posición? Ok, yo espero a que llegue Samuel,
Y aunque yo hubiese quedado solo, si yo seguía los parámetros, si Saúl quedaba solo, él simplemente solo peleando contra todos los filisteos. Pero si él seguía en los parámetros y en lo que Dios le había dicho, quizás él solo hubiese podido matarlos a todos. Dios hubiese hecho algo sobrenatural y lo hubiese ganado igual la guerra. Pero miren lo que dice uno de los versículos, creo que es el 12. Y dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Él se esforzó por ofrecer ese holocausto. Pero no es con tu fuerza, ni es tu buena intención, ni lo que tú piensas. Tú puedes esforzarte y trasnochar y ocupar tus fuerzas naturales por hacer cosas que Dios no te ha mandado a hacer. Y van a ser infructíferas. Tú vas a terminar estresado, cansado físicamente, un montón de cosas. Pero no vas a ver fruto. Muchas veces dices, pero ¿por qué Dios no me respalda? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? ¿Y por qué yo no puedo salir de esta posición? Y porque están haciendo cosas que Dios jamás les dijo que hicieran. Entonces nosotros en nuestra vida tenemos muchos problemas. Y siempre preguntamos, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hago en esto? ¿Cómo decido en esto? Amado, si tú te preguntas alguna vez eso, es porque tú no conoces la palabra de Dios. En la palabra de Dios tú tienes todas las respuestas que tú quisieras. Amado, ponme cualquier contexto y está en la palabra. Las formas están en la palabra de Dios. Yo la otra vez decía, nosotros no le pedimos a Dios. Bueno, este es mi caso. Yo le digo, Dios, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé cuáles son las decisiones que tengo que hacer. Yo le pido a Dios valentía y fuerzas para poder decidir lo correcto. Porque yo sé lo que tengo que decidir. En algún momento estuve más de un año entendiendo y sabiendo qué decisión tenía que tomar, pero no la tomaba. Y entendía los pros y los contras, pero no la tomaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Entonces yo le pido valentía a Dios, porque el reino de los cielos es de los valientes. Y le pido fuerzas para poder tomar la decisión correcta. Porque su palabra ya me dice qué tengo que hacer. Yo no ando orando y pidiéndole y diciéndole y preguntándole a Dios si tengo que ofrendar o si tengo que diezmar. Eso ya está en su palabra. Yo no le pregunto a Dios si tengo que amar a mi hermano o no. Dios ya estableció esas cosas. Pero somos muchas veces ignorantes porque no conocemos la palabra y andamos preguntando cosas que Dios ya nos dijo que teníamos que hacer. Ahora, los hijos de Dios van a poder reverdecer y cargar frutos simplemente estando en su presencia, en la presencia de Dios. Vemos Eliseo y Elías, que eran personas que literalmente ellos lo dijeron. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ellos habitaban en la presencia de Dios y ustedes ven cómo Dios los respaldaba en todo momento, las cosas que podían hacer. Aarón es el mismo caso. Notemos que veamos Juan 6:15. Jesús se escondía cuando querían hacerle rey, porque sabía que no era su tiempo, y lo vamos a leer más adelante también. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Porque él entendía cuál era su tiempo. Él estaba tan conectado al Padre y su relación con el Padre era tan íntima que él sabía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Y amado, nosotros siempre vamos a tener en la vida gente que nos va a querer promocionar a lugares, porque ven tu habilidad, ven la gracia que Dios ha puesto en ti, pero van a querer elevarte a una posición que Dios no ha dicho que aún tienes que ser expuesto. Lo vamos a ver un poco más adelante. Jesús siempre supo desviar la alabanza a Dios. Nunca tú ves ningún signo, ningún indicio de que Jesús quiera robar la gloria que le pertenece a Dios. Él siendo tan puro, tan santo, siendo el Hijo de Dios, en ningún momento vemos esa conducta en él. Hebreos 5:4 dice lo siguiente. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Ok. Nadie toma para sí esta honra, sino el que fue llamado por Dios como Aarón. Ok, nosotros podemos tomar la honra, pero ¿para qué? Lo dijimos. Para honrar al Padre de vuelta, simplemente ese es el objetivo. Pero no se sientan tan importantes. Mire lo que dice el versículo siguiente. Versículo 5.
Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Tú tienes honra? Sí. Pero no te sientas más importante de lo que eres. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros creemos que somos vencedores y que tenemos la autoridad del Padre y podemos hacer muchas cosas. Pero cuando nuestra mente escapa más allá de lo que realmente debemos entender acerca de ser hijos de Dios y que somos dueños de todo, sí, pero siempre en una plataforma de sujeción y sometimiento a quien te ha llamado. De lo contrario no sirve de nada que tú seas hijo de Dios si no estás sometido. En todo momento Cristo reconoce a quien lo envió, nunca establece un signo síntoma de alabanza propia. Hebreos 9:4 vemos que hay tres cosas que Dios pide, volviendo al cuadro de la vara de Aarón, tres cosas que tienen que estar frente al arca, dentro del arca. Una es el maná, ¿cierto? La vara de Aarón y las tablas del pacto. Y amado, todas estas cosas son representativas de Cristo. El maná escondido podemos ver en Juan 6:58 que dice lo siguiente. Vamos a ir leyendo muchos versículos en esta porción. Entonces simplemente los busca y los proyecta. Juan 6:58. Dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, dice Jesús, vivirá eternamente. Este era Cristo representado en el arca, representado en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, porque era una sombra y figura de lo que iba a ser revelado en la misma persona de Cristo. Apocalipsis 2:17 dice lo siguiente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Este es el maná escondido, el que hablábamos, el que hablaba hebreo. Ese es el maná escondido en el arca. Es Cristo, esperando a ser manifestado por sus hijos, por nosotros, por la creación, por la humanidad, en un tiempo determinado. 2, el renuevo, que es la vara de Aarón. Isaías 53:2 dice lo siguiente. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Ustedes saben que el pueblo de Israel esperaba un rey, tipo alto, ¿cierto? Musculoso. Yo no digo que Jesús era feo porque no dice que no era atractivo, pero no lo sé. Para nosotros es hermoso. Es nuestro amado. Porque en Él hemos encontrado la vida. No importa si Él era alto, chico, gordo, flaco. No. No creo que haya sido gordo. Yo creo que era flaquito porque caminaba mucho. Ayunaba mucho. Oraba mucho. Entonces, sin atractivo, sin hermosura para que le deseemos. Para que le deseemos, amado. ¿Cuántos desean a Cristo? ¿Cuántos desean la plenitud del Padre en sus vidas? Eso es algo que debemos tener claro, debemos trabajar en nosotros. Y a mí no me gusta utilizar este concepto de enamorarse de Dios. No, tú debes amar a Dios. Es una cuestión muy personal, de conceptualización, nada más. Pero nosotros debemos amar a Dios. El enamoramiento puede pasar en alguna vez. ¿Cuántos han estado enamorados y después ya no se enamoraron, se desenamoraron? Porque es así, es una cuestión tan emocional, tan superficial. Nosotros debemos amar a Dios y punto. Las tablas del pacto, número 3. Y vemos 1 Pedro 1:19. 1 Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y 1 Corintios 11:25. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, que representaba su sangre, la sangre de Cristo, él mismo, siendo un nuevo pacto.
un nuevo y mejor pacto, sobre mejores promesas, dice Hebreo. Y 2 Corintios 3:6 dice que Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Por eso nosotros no vivimos como en el antiguo pacto, nosotros vivimos en el nuevo pacto, pero estableciendo nuestros principios en el antiguo pacto, si al final es lo mismo. Tú ves el antiguo pacto o el Antiguo Testamento, como tú quieras verlo, desplegado, pero en todo el Nuevo Testamento. Absolutamente en todo. Porque su palabra es una, no se puede contradecir en ninguna manera. Amén. Entonces debemos tener claro y entender que somos de Dios. Si rendimos nuestra vida a Él, debemos simplemente esperar el momento donde Él nos quiera usar y no estar alardeando de nuestras capacidades, nuestros dones, nuestras habilidades. Habitemos en su presencia y cuando llegue el momento dado, Él nos exhibirá para que su propósito sea establecido. Somos primeramente de Dios y no de los hombres. Pero este es un precio que hay que pagar. Porque seguramente tu carne, tu antiguo hombre que quiere relucir siempre, al cual tú tienes gobernado, el cual tú tienes dominio sobre él, siempre va a estar haciendo problemas y estrago cuando alguien esté en una posición más visible que tú. Como decía el pastor, ¿recuerdan cuando él quería ser tanto diácono y él anhelaba ser diácono y veía como gente nueva llegaba y lo pasaban y eran diáconos antes que él? Y decía, pero yo aquí llevo tanto tiempo, ¿qué pasa conmigo? O cuando iban a votación, estas votaciones de concilio para ver quién era o quién no era diácono, y no lo elegían a él, po. Entonces, por ejemplo, faltaba un voto para que él fuera diácono. Y salía esta persona, salía el voto no, y decía, Manolito, faltó poquito para la otra. Y después él se enteraba que esa misma persona había votado que no. Entonces él decía, no sé, yo no. Pero no era su tiempo. Él quería hacerlo, tenía el anhelo, la pasión, quizás quería cumplir una función dentro de la casa, quizás con la mejor motivación. Espero. Pero no era su tiempo. Dios lo tenía guardado aún, estaba trabajando con él. Es por eso que no debemos desestimar ninguna función que tengamos dentro de la iglesia por querer otra. Él en ese momento servía en el grupo de alabanza. Dios lo quería ahí en ese momento. Entonces, si tú aún no estás establecido en tu propósito, en el llamado que Dios te ha dado y tienes otra función, otro servicio dentro de la casa, amado, esmérate en que ese servicio sea 100% perfecto, porque Dios está trabajando contigo en ese lugar para que llegue un tiempo determinado para ponerte en el lugar donde Él realmente quiere ver tu máximo potencial. Bien, vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7. Y esto es lo que yo les decía hace un rato, de que siempre va a haber gente que quiere ponerte ahí, en la plataforma, para que tú seas visto. Y aquí, en este cuadro, sucede exactamente lo que yo le estoy diciendo, y fueron los hermanos de Jesús quienes querían exponerles. Y miren lo que dice. Juan 7, versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Entendamos que en Judea era tiempo de fiesta. Por lo tanto, había mucha gente. Entonces le dice, anda para allá, para que todos te vean las cosas, los milagros y todas las maravillas que tú puedes hacer. Anda, para que seas visto, para que tu ministerio realce y se impulse. Y sería como hoy día yo promover que me tiraran por Facebook, por YouTube, por todas las plataformas sociales, porque a pesar de que estamos en YouTube,
Pero no hacemos propaganda de esto. Simplemente es un recurso para nosotros y para los que también lo necesiten, lo deseen. Pero nosotros no trabajamos para ser conocidos. Nosotros no promocionamos nuestra casa de fe porque nosotros no somos quienes damos a conocer este lugar. Es Dios quien nos va a dar a conocer en algún momento específico. Amados, nosotros aquí pasamos súper desapercibidos. Aunque nosotros pongamos el letrero más grande y más luminoso, podemos seguir pasando desapercibidos. Si Dios así lo quiere. Podemos tener ningún letrero. En algún momento no teníamos letrero y la gente igual llegaba. Porque no es por nuestra publicidad, ni nuestra propaganda, ni nuestro marketing, no. Es porque Dios quiere traer la gente que Él quiere traer a este lugar. El verso 3 dice lo siguiente. 4. Porque ninguno que procura darse a conocer, le decía, anda para allá para que te vean. Y el 4 dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Eso es verdad, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros llevábamos a Matías a las pruebas de fútbol, ya Mati, pesca ahí la pelota y haces todos los lujos que tú sabes hacer y te los pasas de todo. Y eso es verdad, uno en una prueba de fútbol ve que son todos comilones. Todos se la quieren comer porque todos quieren mostrarse. Porque hay alguien que lo está viendo y que los tiene que seleccionar. Pero muchas veces seleccionan al que quizás tocó 3, 4 veces la pelota y no que andaba detrás de la pelota como loco para lucirse. Entonces acá él le está diciendo eso. Si tú quieres ser conocido, no tienes que actuar aquí en secreto. No, tú tienes que publicarte. Tienes que promocionarte por tu cuenta. Eso le están diciendo los hermanos a Jesús. Pero miren lo que dice el 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni sus hermanos creían en él. Entonces ellos de alguna manera querían corroborar también a ver si mi hermano realmente es el Mesías. Pues veamos. No terminé de leer el 4. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, y ustedes saben que Jesús muy sabio, ¿cierto? Yo en algún momento pensaba que Jesús andaba así como con la cara seria todo el día, así muy flemático, él caminaba muy... No, pero Jesús se debe haber reído, se debe haber caído, tropezado con alguna piedra, ¿cierto? Deben haber tirado tallas con los... No es que muchas veces pintamos un cuadro tan serio, así, tan cuadrado de Jesús. No, Jesús era una persona que tenía sentido del humor también. Que no salga en su palabra tan explícitamente, pero en algún lugar debe salir algo. En fin. El 7 dice lo siguiente. El 6. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué le está diciendo acá Jesús a sus queridos hermanos? Dice, mi tiempo aún no ha llegado. El tiempo ahí es kairos. En otras palabras, dice, la voluntad de Dios aún no ha llegado sobre mi vida. Eso le está diciendo. La voluntad de Dios no es que yo sea conocido todavía. Dice, pero vuestro tiempo siempre está presto. Le está diciendo, ustedes son unos inmaduros, unos niños que quieren andar siendo conocidos. Si ustedes hicieran estos milagros, ustedes ya estarían publicando sus milagros. Porque ustedes siempre están dispuestos. Es como esas personas que la invitan y dice que sí a todo que sí. Y si no lo invitan, igual llega. ¿Ya? Son estas personas que, floreritos, tienen que estar en todos lados para exhibirse. Jesús no era así. Jesús entendía cuál era la voluntad del Padre. El 7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros. Mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Cuando tú caminas en tu tiempo y según tus propias opiniones, lo que vas a estar haciendo simplemente es complaciendo al mundo, complaciendo sus ojos, complaciendo lo que ellos quieren ver. Y no te van a aborrecer. Tú vas a encajar en un sistema. Tú te vas a comportar como ellos. Por lo tanto, no van a ver nada nuevo en ti. No van a ver la gracia de Dios en ti, si es que hay. El 8 dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea.
No se movió de donde estaba. Siempre habrá gente que quiera lanzarte a las plataformas. No por voluntad de Dios, sino porque ve que tu gracia puede traer a mucha gente y lo ven en un sentido muy personalista. Hay gente que muchas veces va a querer usufructuar de otros por la gracia, por los dones que hace. Eso lo hemos visto en el tiempo carismático. Debes conocer tu tiempo. Y lo que dijimos, que Jesús conocía su kairos, su tiempo. La voluntad del Padre él la conocía. Él conocía su llamamiento, conocía la honra que significaba ser llamado, ser un hijo de Dios, y sabía lo que tenía y lo que no tenía que hacer. Y ustedes leen, y les voy a dar este ejemplo rápidamente, Primera de Crónicas 12:32. Los hijos de Isaacar eran personas que eran entendidas en los tiempos. De la tribu de Isaacar no se habla mucho en la Escritura. Pero dice que ellos eran entendidos en los tiempos y sabían lo que el pueblo tenía que hacer. De esa forma nosotros tenemos que modelar nuestra vida en Dios, como los de Isaacar. Ustedes pueden leer más acerca de él. Cuando Moisés les bendice, cuando Jacob les bendice, y las características que dice sobre el asno fuerte. Sí, un burro, un asno fuerte. Eso tenía que ser. Modelar un asno, porque debía cargar algo sobre sus hombros. Un burro, un asno, introdujo a Cristo, a Jesús al pueblo, ¿cierto? Para que se cumpliese la palabra que decía el profeta Isaías. Pero literalmente, si tú te conviertes en un asno, tú vas a poder cargar la gracia del Padre. ¿Qué cargó el asno? A Jesús mismo, la misma palabra encarnada. Por lo tanto, no somos burros ni asnos como los que no aprenden, como les dicen en el colegio, ¿cierto? No. Somos aquellos que pueden soportar y cargar un peso, aquellos que son dignos por la gracia de Dios. Pueden leer ustedes más acerca de eso. Si nos movemos nuestros tiempos, lo más probable es que muramos en el intento. Jesús sabía que si iba a ese lugar, lo iban a matar. Porque los judíos buscaban matarle. Entonces, ¿quién va a un lugar donde buscan matarlo? En algún momento Jesús lo hace. Cuando Pedro le dice, maestro, no vayas para allá porque allá te van a matar. Vamos para allá mejor. Entonces dice, ¿qué le dice Jesús? Le respondió muy duro a Pedro. Muy duro. Pero fíjense estos dos cuadros. Cuando está hablando con sus hermanos y le dice, anda para allá. Y él sabía que lo iban a matar allá. Pero entendía que no era el tiempo, por lo tanto no fue. Segunda vez, tenía que ir a un lugar donde querían matarlo, pero esta vez sí que fue a ese lugar, porque entendía que era su tiempo, entendía que tenía que ir. Él era entendido en los tiempos. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo? ¿Estás conociendo cómo obra Dios? ¿Estás conociendo lo que sucede en el corazón del Padre? Esa es la voluntad de Dios. Eso es conocer la voluntad de Dios, tener entendimiento y caminar sobre esa voluntad. O si no, no tiene ningún sentido que tú entiendas las cosas. El entendimiento viene con una responsabilidad. Y que es darle cumplimiento a la palabra. Es por eso que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, pero, dice coma, y sabían lo que el pueblo tenía que hacer. El entendimiento trae una responsabilidad. Si tú tienes entendimiento, tienes que ejercer lo que estás entendiendo. O si no, no has entendido nada. Y no es una comprensión mental. Es un entendimiento que viene a través del Espíritu de Dios. Cuando ustedes leen en Isaías 11:2, los espíritus de Dios, dice, y espíritu de inteligencia, sabiduría, conocimiento, el espíritu de Jehová, ese espíritu de inteligencia es entendimiento. Porque es una porción de Dios que viene sobre ti. Es la sustancia de Dios que habita en ti, por la cual tú puedes codificar y discernir los planes de Dios, en cómo Dios está obrando. Amén. Cuando un ministro o un hijo de Dios se gobierna por sí mismo, tiene tiempo para todo, ¿cierto? Es lo que yo les decía. Que hasta se invitan solos. Si conocemos cuál es la honra de Dios sobre nuestras vidas, jamás conoceremos la riqueza de su reino, de su herencia. Si no conocemos cuál es la honra que Dios ha depositado sobre nuestras vidas, jamás conoceremos la riqueza de su herencia. Al contrario, si somos como la vara de Aarón, vamos a entender que no somos para estar en exhibición. Llegará un tiempo de ser exhibidos.
pero nadie nace bueno, los hijos de los famosos sí. En el mundo ustedes ven que nace un hijo de, no sé, una celebridad de Hollywood y el cabro chico lo sigue en las cámaras desde que salió del hospital hasta que se murió. Así es como trabaja el sistema. Pero en Cristo, Dios no te llama y te exhibe al tiro. No, Dios te llama y trabaja contigo. Dice que la vara reverdeció, pero estuvo un tiempo dentro de la presencia de Dios. Dice que estuvo un día. Ese día para ti puede ser mucho tiempo. Dios trabajando contigo, trabajando con tu corazón, trabajando con tu carácter, cambiando y trabajando en ti para que tú seas capaz de someter cada día a tu hombre a ese hombre, a esa carne que quiere expresarse todos los días. Es un proceso hasta cuando dice, ok, tú estás listo para reverdecer. Entonces Él te toma y te exhibe por un tiempo. Porque acto seguido de ser exhibida al pueblo la vara, fue introducida nuevamente delante de la presencia de Dios, junto con el maná y las tablas como lo leímos hace un rato. Tu lugar, tu habitación es la presencia de Dios. Nosotros hoy habitamos en la presencia de Dios y la presencia de Dios habita en nosotros. Es por eso cuando nosotros cantamos, alabamos su nombre a través de los cánticos, nosotros no cantamos ni oramos para que la presencia descienda como lo hacía en el antiguo pacto. Eso ya, tú si operas en esa naturaleza, tú estás negando el sacrificio de Cristo, porque Cristo vino a hacer morar eso dentro de nosotros. Nosotros hoy ministramos la presencia de Dios desde su misma presencia. Tú ya no haces un ritual como lo hacía en el tabernáculo de Moisés, ¿cierto? Para que la presencia descendiera como una nube y que llenaba el lugar, ¿cierto? No. Ahora Cristo habita en ti. Su presencia está en ti y en mí. Por lo tanto, nosotros ministramos y nos movemos desde la presencia de Dios. La riqueza de un hijo, la herencia de un hijo, es Dios mismo. Su sustancia. Él es tu recompensa. Como le dijo a la tribu de Leví, tú no tendrás tierra porque yo seré tu heredad. Ese tiene que ser nuestro concepto. Tú puedes ser el hombre más rico de la tierra, pero aún tu herencia no es tu riqueza. Dios es tu riqueza, Dios es tu herencia. Por eso no nos afanamos ni ponemos nuestra mente simplemente en las cosas que queremos. No, Dios conoce tu necesidad, pero dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios. Y es lo que conocemos como la ley de las primeras cosas. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Qué es poner el reino de Dios primeramente en tu vida? Venir a la iglesia todos los domingos, leer todos los días un pedacito de la palabra, así como, acá, ya. Leer, no. Eso no es poner primeramente a Dios en tu vida. Poner primeramente a Dios en tu vida es que tú decidas a través de Dios todos los días cómo vivir. En todo ámbito, amado, transversal a toda tu vida. No simplemente un día domingo. Un día domingo no puede competir con todos los días de la semana. Absolutamente no. Aunque tú recibas la palabra más poderosa, si tú hoy día recibes una palabra tan poderosa en este lugar que llena tu corazón y que tú te sientes tan bien y tú sales y te comportas de la misma forma, no sirvió de nada. No podemos competir con 6 días de la semana. Bueno, nosotros estamos más tiempo, gracias a Dios. Ahora, el que no se conforma con lo que Dios ha entregado, o aún quiere más, quiere otro llamado, como lo quiso Coré, no ha entendido el valor de ser llamado por Dios. Si tú hoy día quieres y anhelas otra posición, amado, voy a hacer esta diferencia. Tú debes anhelar y debes buscar con mucha fuerza el propósito que Dios ha depositado en tu vida. Si hoy tú no estás ejerciendo realmente el propósito, así pero textual, Dios te está preparando, yo te dije. Y debemos ejercer esa función con tal perfección, con tanta pasión, con tanto esfuerzo, con tanta valentía, sí. Pero la motivación de tu corazón no debe ser la incorrecta. Tu motivación debe ser correcta. Yo trabajo en este lugar hoy día y me preparo y soy obediente y me someto y hago lo que me dicen que tengo que hacer,
porque me estoy preparando porque anhelo un lugar mejor. No para ser visto, sino para desarrollar la plenitud del propósito que Cristo ha puesto en mí. Jesús cuando era niño, seguramente trabajaba con su papá, le ayudaba a su papá, hacía las cosas que hacía un niño, pero él entendía, sabía que él tenía que estar en los negocios de su padre. No por eso dejó de someterse a sus padres. Y no por eso él dejaba de cumplir la función de niño que tenía en su hogar, con sus hermanos, con sus padres. No, él trabajaba, hacía lo que le decían que tenía que hacer. En algún momento cuando se quedó en la fiesta, lo van a buscar sus papás y te devuelves con nosotros. Pero él se sujetaba y se sometía a sus padres. Pero él anhelando llegar a la posición que Dios le tenía reservada. Anhelaba ser manifestado, pero no por él. Leímos en Hebreo que él nunca se glorificó a él mismo, sino que la motivación siempre tiene que ser cumplir el propósito eterno de mi Padre. Cumplir la voluntad de mi Padre. Esa es la motivación correcta. De lo contrario, torcemos algo que es tan divino. Y tenemos un problema cuando vemos a hombres de Dios que son tan usados y vemos la gracia de estos hombres que destila, que es tan visible. Vemos que son tan sabios y entendidos al estudiar la palabra. Dios les revela muchas cosas, pero tenemos un problema nosotros como hijos de Dios, como pueblo escogido. Y acerca de la idolatría. Quiero tocarlo muy rápidamente. Muchas veces ponemos los ojos en los hombres que cargan toda esta gracia. Entonces cuando nosotros ponemos los ojos sobre el hombre, que en verdad ese hombre no tiene nada, porque todo lo que tiene es de Dios, y todo lo que hace, y todo lo que entiende, y toda la revelación que él tiene, no es por su propio mérito, es porque Dios le entrega esas herramientas para la edificación del cuerpo de Cristo. Amados, los dones, todo lo que Dios te da, la habilidad, la revelación, el entendimiento, la sabiduría, no es para jactarte tú, sino que es para edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11. Entonces muchas veces pecamos de ignorantes, porque ponemos nuestros ojos sobre el hombre y no sobre lo que Dios ha puesto sobre ese hombre. Tú debes anhelar la gracia de ese hombre, pero no a la persona en sí. Entre paréntesis, le honramos, le amamos, servimos, por cuanto Él es un siervo fiel, nosotros le honramos y honramos la posición que Dios le ha dado. Pero muy distinto es honrar que idolatrar a una persona. Si nosotros caemos en la idolatría es porque ignoramos lo que significa la honra. Entonces les pongo un ejemplo y les voy a poner dos ejemplos. Y uno es un poquito extremo, muy fino. Hay hoy día muchos pastores que quisieran ser apóstoles. Muchos ostentan el título de apóstoles. ¿Pero por qué ostentan el título de apóstol? Yo conozco apóstoles, hombres que son tan fieles en la casa de Dios, hombres que están tan alineados y configurados a la voluntad del Padre, que a ellos les daría lo mismo si tú les dices apóstol o no, con tal que lo llames de alguna forma. Hasta el nombre propio les puede decir, y ellos no se sienten afectados porque no es algo que los define como en una posición eclesiástica. Hoy día vemos que muchos pastores quieren ser apóstoles simplemente porque quieren ser pastores de pastores y tener gente a su, entre comillas, a su servicio. Pero ¿cuál es la motivación y no simplemente de ellos, amados? De gente en las iglesias, en las bancas, en líderes de alabanza, de oración, de finanzas, que quieren ser protagonistas, que quieren tener un cierto rango. ¿Pero por qué? ¿Tú quieres construir tu propio reino o tú quieres trabajar por el reino de Dios? Esas son preguntas que nosotros siempre debemos hacernos. Porque nomás Dios te empieza a mostrar de su gracia, a mostrar de las habilidades que hay en ti, que tú estás teniendo entendimiento, de que la gente se está acercando a ti. Y sí, esas cosas van a suceder si tú caminas en los principios de Dios y en lo que Dios te dice que haga. Pero tu honra nunca debe ser, la honra que den a ti nunca debe ser propia para ti, tú siempre debes glorificar a Dios.
Yo me recuerdo la otra vez que, y perdonen que ponga el ejemplo, pero tengo que hablar de mí también, para ser conocido. Nada. No. Es porque son experiencias que uno vive. Hace un tiempo atrás, cuando predicaba en este lugar, y yo veía desde este lugar cómo la gente estaba siendo ministrada por la palabra. Aún yo en este lugar estaba siendo ministrado por la palabra de Dios. Yo veía desde este lugar cómo las personas estaban quebrantadas simplemente por la palabra del Padre. Y yo no salía así pechito parado, ¿cierto? Y vengan a saludarme todos. No. Yo lo único que podía decir en ese momento, y amado, lo digo con mucha humildad y respeto, lo único que podía, de mis bocas salían palabras de gratitud. Dije gracias a Dios como 150 veces. Porque no podía decir otra cosa. Y perdón que me ponga yo de ejemplo, pero es que es lo que yo viví. No podía decir otra cosa que gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre. Porque mi espíritu se estaba expresando. No podía decir otra cosa. Si yo decía otra cosa, quizás, seguramente le hubiese quitado la gloria a Dios. Pero nada hice para llamar la atención yo. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo y Bernabé fueron a Iconio en Hechos 17, 16? Y ellos dicen que hacían milagros. Y habían unos judíos pesados que siempre lo seguían, ¿cierto? Pero dice que ellos haciendo milagros, haciendo prodigios, señales, cosas maravillosas, exhortando la palabra de Dios, eso era lo principal que ellos hacían. Su ministerio y su apostolado no estaba basado simplemente en milagros y señales del cielo. No, esas señales les seguían por cuanto ellos tenían la autoridad del Padre por medio de la palabra que ellos expresaban. Y dice que los diconios vienen y dicen, dioses de lo alto han venido en forma de hombre. Júpiter, Mercurio, le decían a Pablo y Bernabé. Y ellos cuando ven este acto que le empiezan a traer ofrendas y la gente se le tiraba a los pies, ¿qué hicieron ellos? Rasgaron vestiduras. Y ellos dijeron, hey, nosotros somos hombres, personas igual que ustedes, que queremos que de estas mismas cosas le estamos predicando que ustedes se vuelvan de la idolatría. Vuélvanse al Dios creador de todas las cosas. Eso querían ellos. Ellos fácilmente, nosotros vemos hoy día que en el tiempo carismático donde los dones y los prodigios y las señales estaban, pero era el tema central de una reunión de día domingo. Ven por tu milagro. Ven por una noche sobrenatural. La sobrenaturalidad debiese ser una constante en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasaba? De principio a fin, y milagros y cosas, quizás muchos eran ciertos, quizás muchos eran falsos. Pero ese no es el sentido del Evangelio de Cristo. Ese no es el propósito, ese no es el trasfondo. Eso es producto de que tú estás alineado a una voluntad y a una autoridad tan pura y tan divina. Pablo y Bernabé rasgan sus vestiduras, se tiran al suelo y dicen, adoren a Dios, adórenlo a Él. Eso es lo que nosotros estamos predicando. Y ahí tú ves que los diconios simplemente, ellos no habían escuchado nada de lo que habían predicado. Simplemente se dejaron ver y se guiaron por su vista, lo que los llevó a hacer un acto de idolatría. Y ahora les voy a poner un ejemplo mucho más fino, hilando mucho más fino. ¿Ustedes recuerdan cuando Juan, el amado, el que recibe las revelaciones más espectaculares en el libro de Apocalipsis, un hombre que sus ojos fueron abiertos y fue llevado a los cielos y él vio cómo todo el cielo adoraba y daba gloria al Cordero? Digno es el Cordero de desatar los sellos, decían, y los 24 ancianos, y toda la adoración que había en el cielo él la pudo ver. Y cuando el ángel, dice que un ángel se pone delante de él para decirle, ¿y qué es lo que hace Juan? Dice que la Biblia que él se arrodilló a adorarle, a un ángel. Amado, él que estaba recibiendo la revelación más pura. Este es el Juan que había estado recostado en el pecho de Jesús.
peca en ese momento, él comete el error de postrarse a un ángel. Amado, yo creo que de los que estamos aquí, no sé cuántos caeríamos si vemos un ángel con tanto resplandor. Lo más probable es que nosotros cayéramos rodilla al suelo. Ahora, miren la diferencia con lo que hace Daniel. Porque Daniel también vio a un ángel que le habló y él se arrodilló. Pero dice que era porque no tenía fuerza. Estaba debilitado, sus fuerzas cayeron. Y el ángel de Jehová lo tocó y le dio fuerza. Ahora, el tema es que Juan, por ejemplo, y en un sentido, y en un muy jocoso, muy coloquial, podríamos decir que a Juan aún le faltaba la vacuna contra la idolatría. Porque saben que es algo con lo que nosotros vivimos. De eso se trata, poner primeramente el reino de Dios. Porque si antes del reino de Dios hay otra cosa que no es Dios, tú eres un idólatra. ¿Y el ángel qué le dice? Dice, levántate, no me adores a mí, una actitud muy similar a la de Pablo y Bernabé. Levántate, porque yo soy consiervo tuyo, le dice, y de los que guardan el testimonio de Jesús. Levántate, adora a Dios, no me adores a mí. Entonces, ¿cómo nosotros actuamos frente a una gracia que es tan divina? Que aún ni siquiera el hombre que porta la gracia y que porta tal conocimiento y entendimiento de Dios te induce a que lo alabes. No, es tu ignorancia, es mi ignorancia muchas veces que hacen que nuestros ojos se vayan en una dirección contraria. Ahora, convengamos que hay hombres que buscan la idolatría y que buscan que lo alaben y que lo adulen. ¿Sí? Pero ¿cómo nosotros tenemos nuestros sentidos tan bien puestos para captar todas estas cosas? Ahora, los dos casos, el hombre que busca adulación y que es una autoridad, que es un pastor, que es un apóstol, un profeta, un maestro, un evangelista, como quiera ser, versus otro que no busca adulación, que simplemente busca la honra a Dios, ambos merecen tu honra. Porque la honra tú debes darla por cuanto es una autoridad de Dios. Tú debes honrarlo, respetarlo, no hablar mal de él. Pero, si fuese por eso, nosotros aquí tendríamos una lista y yo estaría dando nombre, ¿cierto? Pero no, les honramos, les tenemos que amar porque son siervos de Dios que quizá en algún momento perdieron el rumbo, pero son hijos de Dios, que han sido llamados al ministerio. Pero ¿cómo nosotros les honramos o cómo nuestros ojos ven? ¿Ven al hombre natural o ven la gracia de Dios sobre esos hombres? Y con esto vamos terminando. No dejemos de alumbrarnos por la unción o la gracia de los hombres. Todo eso no es de ellos, es de Dios. Pero los honramos por cuanto son hijos fieles delante de Dios. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que tienen dominio propio, que son vencedores, que cargan la naturaleza de Jesús, que son sensibles al Espíritu de Dios, tienen intimidad con el Padre y han soportado la circuncisión de nuestro Dios. Amado, la circuncisión es un proceso doloroso. Ustedes saben, hemos hablado de esto hartas veces. Pero revísenlo nuevamente, estúdienlo. ¿Qué implica ser circuncidado por Dios? Por la palabra de Dios. Salmo 115:1 dice lo siguiente. Ya lo conocemos de memoria. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Amén. Jesús dice esto en Juan 12:28. Padre, glorifica tu nombre. Jesús, entendiendo que siempre dio gloria y es nuestro máximo ejemplo. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Finalmente, el propósito de nuestra elección y llamamiento se logra solo cuando nuestro ministerio, nuestro llamado, honra a Dios y añade gloria a su alabanza. Esto es ser siervos en la casa de Dios.
Esto significa ser realmente y caminar realmente como siervos y como hijos en la casa del Padre. Donde yo no me preocupo por mí, es decir, me preocupo. Me arreglo, me baño, ¿cierto? Hago mis cosas, mis trámites, eso sí. Simplemente no soy yo importante, sino que mi hermano. Dios, mi hermano. Y quedamos en esto. Vamos a quedar hasta aquí. No alcancé a darle las características acerca de un siervo dentro de la casa de Dios. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero trabajemos, amados. Tenemos una semana, una nueva semana comienza. Trabajemos. Todos los días tenemos la oportunidad de seguir creciendo en Dios, de seguir creciendo en Él, de seguir caminando en su palabra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Amado, que sean los principios y los diseños del cielo, que no sean nada nuestro, sino que Cristo obrando en nuestro ser, a través de su Espíritu Santo. Amén.